Buenos días con todos. En el curso de Administración de Medicamentos vamos a hablar sobre farmacología, farmacocinética y farmacodinamia. Nos dice pues que la farmacología está compuesta por dos términos, que es fármaco más logos. Fármaco es la droga o fármaco, logos es el estudio o tratado. El estudio o tratado tiene origen, efecto farmacológico y reacciones adversas. El fármaco es una sustancia química que modifica el funcionamiento del organismo. Las disciplinas son farmacognosia, estudia las drogas naturales; la farmacocinética, lo que mi organismo hace con el medicamento; la farmacodinamia, lo que el medicamento hace con el organismo; la farmacotecnia estudia la preparación de fármacos; y la farmacoterapia estudia el tratamiento de las enfermedades. La farmacología molecular estudia la interacción del fármaco y el organismo. La farmacología clínica estudia la acción farmacológica. La toxicología estudia los efectos adversos de los fármacos y la farmacometría estudia la dosis de administración de los medicamentos. La acción farmacológica nos dice que es la modificación de las funciones de nuestro organismo. El efecto farmacológico es la manifestación de la acción farmacológica. Los tipos. Estimulación es donde estimulan el funcionamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos la cafeína. En la depresión disminuye el funcionamiento del organismo, por ejemplo, el diazepam. En la irritación es la estimulación brusca, por ejemplo, el yodo. En el reemplazo tenemos los medicamentos que reemplazan los que nuestro cuerpo produce, por ejemplo, la insulina. Y en los antiinfecciosos tenemos los antibióticos. En los efectos farmacológicos, por ejemplo, tenemos el efecto colateral que se produce después de la administración de la dosis adecuada. En el efecto secundario tenemos la consecuencia indirecta que no da en nuestro organismo. Y en la reacción tóxica tenemos la sobredosis de los medicamentos. En la intolerancia tenemos la reacción exagerada del medicamento. En la interacción adversa se da uno de los fármacos que va a hacer efecto y el otro no. En la reacción alérgica es la respuesta inmunitaria anormal. Y en la idiosnerasia tenemos que es una respuesta normal genética. En la farmacocinética tenemos dos términos, que es fármaco y quinesis. Fármaco es fármaco o droga y quinesis es el movimiento. Nos dice pues que es el estudio de procesos a los que el fármaco es sometido a través del paso por el organismo. La disponibilidad es el porcentaje del fármaco intacto que llega al torrente sanguíneo. Tenemos vía enteral, vía parenteral, vía tópica y vía inhalatoria. En la vía enteral tenemos la vía oral, que es el 5%, en la vía sublingual, que es el 50%, y la vía rectal, el 30%. En la vía parenteral tenemos la vía endovenosa, que es al 100%, y la vía tópica es el 80%, y la vía inhalatoria tenemos el 5%. En la liberación, la liberación se da en el intestino delgado, que se libera a principio activo más excipiente. El principio activo es una sustancia activa y también un efecto farmacológico. El excipiente es una sustancia inactiva que no tiene efecto farmacológico. La forma farmacéutica es principio activo más excipiente. También tenemos, por ejemplo, los colorantes, diluyentes y saborizantes. Tenemos la absorción. Nos dice que la absorción es el paso desde la vía de administración hasta el torrente sanguíneo. Tenemos tres transportes: la difusión simple y la difusión facilitada. Son transportes donde el ATP es la adenosintrifosfato, donde no se transporta energía, y en el gradiente sí se transporta energía. Tenemos el transporte activo. En el ATP se transporta energía y en el gradiente no se transporta energía. También tenemos los factores que modifican. En los factores que modifican tenemos la solubilidad, que son hidrosolubles y liposolubles. También tenemos la formulación, que son sólidas y líquidas, y también tenemos la concentración, que es ácido y base. En la distribución es la acción farmacológica. La distribución es el proceso del fármaco que pasa de los vasos sanguíneos hasta los tejidos corporales.
tenemos la unión de la proteína más el fármaco. La albúmina es el fármaco activo y la glicoproteína es el fármaco básico. La lipoproteica es el fármaco básico y la globulina es cortisol o esteroide. Tenemos fármaco inactivo y fármaco activo. El metabolismo. El metabolismo es el proceso enzimático que sufre el fármaco. En la biotransformación es donde se originan los metabolitos. Tenemos los metabolitos activos y inactivos. La activación es el profármaco más el fármaco. La inactivación tenemos el fármaco más el metabolismo. En la fase 1 tenemos la activación, la inactivación del fármaco y las reacciones no sintéticas. En la fase 2 tenemos la inactivación del fármaco y las reacciones sintéticas. También nos dice que tiene factores que incluyen, por ejemplo, la edad, el sexo y el factor genético. En la eliminación es donde se elimina el fármaco y sus metabolitos, por ejemplo, el órgano principal es el riñón. En la pulmonar tenemos la exhalación, en el tubo digestivo tenemos que es las heces fecales, en la salival tenemos la saliva, en la hepática tenemos la vesícula biliar, en el colon tenemos el torrente sanguíneo y en las lágrimas tenemos el sudor y la lactancia materna. Tenemos también la farmacodinamia. En la farmacodinamia es cómo actúan los fármacos y los efectos que van a producir en el organismo. Es importante saber dónde se une el fármaco en el organismo. Se une en la diana farmacológica, que es el lugar de acción de los fármacos. Tiene 5 tipos de moléculas: receptores celulares, enzimas, moléculas transportadoras, canales iónicos y otras proteínas celulares. Entonces, ¿qué ocurre cuando se produce esta unión? Produce un efecto farmacológico que es el efecto que queramos que suceda. La farmacodinamia comprende el receptor farmacológico que tiene tipos, que es intracelular y extracelular. En la intracelular son moléculas pequeñas y liposolubles. En la extracelular son moléculas grandes y hidrosolubles. También comprende propiedades que se divide en afinidad y eficacia. La afinidad es la mutua interacción o fuerza del enlace de un fármaco y un objetivo. La eficacia es la medida de la capacidad del fármaco para producir un efecto farmacológico al unirse al receptor. También tenemos la agonista y el antagonista. La agonista nos dice que es el fármaco que se tiene en un receptor y desencadena una respuesta. Tiene afinidad y eficacia. También se divide en tipos, en completa, parcial e inversa. La completa tiene una respuesta máxima, la parcial tiene una respuesta submáxima y la inversa tiene una respuesta mínima. La antagonista, pues la antagonista nos dice que es el fármaco que se une a un receptor, pero no desencadena una respuesta. Tiene afinidad, pero no eficacia.